Paz de Cristo, mis queridos hermanos. El día de hoy, viernes 10 de abril del 2020, estamos aquí para continuar con esta serie de enseñanzas que hemos estado trayendo a cada uno de ustedes. Hoy nos toca ver sacrificio, la soledad soportada por nosotros. Esto es hermoso, hermanos. El Señor vivió soledad en la cruz, vivió soledad cuando fue apresado, vivió soledad cuando estuvo frente a Pilato, vivió soledad cuando Él estuvo llevando ese peso de pecado, vivió soledad por nosotros. La angustia que es cargar la maldición de la humanidad, la angustia que es cargar el pecado de toda la humanidad. El Señor Jesucristo sabía muy bien lo que estaba por suceder en estas horas. El día de hoy, hace más de 2000 años, un poco menos de 2000 años, el Señor Jesucristo estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Estaba siendo juzgado como un malhechor, el cual nunca hizo nada malo, pero que estaba siendo juzgado como un malhechor, que estaba siendo contado entre los malhechores tal cual se había profetizado en el tiempo antiguo. El Señor Jesucristo estaba ahí dispuesto a dar todo por la humanidad. El Señor Jesucristo ha hecho cosas hermosas por nosotros. Y la humanidad ha querido replicar aquel acto de amor del Señor Jesucristo. Ha querido reproducir aquel acto de amor del Señor Jesucristo en videos, en películas, en representaciones, procesiones que se hacen entre la humanidad. Algunos se disfrazan, algunos se visten y hacen procesiones largas, golpean sus cuerpos, dañan sus cuerpos para tratar de representar lo que el Señor Jesucristo vivió. Pero todo eso todavía queda muy lejos, muy lejos de lo que el Señor Jesucristo realmente vivió aquel día. Del dolor que el Señor Jesucristo vivió aquel día, de las escenas tan impactantes que se dieron aquel día. Nos hemos quedado todavía muy cortos, muy lejos de todo aquello. Y creo que por más que el ser humano insista y se esfuerce en tratar de reproducir aquellas escenas, será muy difícil que logren llegar a quedarse cerca de lo que se vivió. Una de las cintas, de las películas más crudas que se ha visto en nuestros tiempos, fue la llamada Pasión de Cristo. Pero aún las escenas que se vieron en esa película distan mucho todavía de la realidad que se vivió en el Pretorio, que se vivió en las calles, que se vivió en el Gólgota. Todavía queda muy lejos de la sangre del Señor derramada. Creo que nunca como seres humanos podremos realizar algo que se llegue a parecer un poquito a lo que se vivió ese día. He experimentado cosas maravillosas al meditar en la palabra, ver lo que el Señor sufrió por nosotros. Y yo creo que cada uno de ustedes, cuando ha ido a las Sagradas Escrituras, ha podido experimentar cosas maravillosas al ver cómo el Señor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Creo que el único que nos puede llegar a hacer ver la realidad de aquello es el Señor Jesucristo mismo.
a través de su presencia, a través de su Espíritu, y que su Espíritu descienda sobre nosotros y nos tome en oración cuando estemos en oración, y nos permita ver, que traiga a nuestra mente, nos permita verlo, aquel momento, que nos permita estar al pie de la cruz, sentir y ver aquel momento. Creo que es el único que puede llegarnos a permitir ver algo, ese momento con exactitud. Pensando todo esto, hermano, me di cuenta que las Sagradas Escrituras mencionan que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz, sus discípulos lo abandonaron. Solo estaban ahí las mujeres y uno de sus discípulos, el amado. Él se describe así, el amado. Y no porque Dios hiciera distinción, cada uno se describe como se sentía. Dios nunca ha hecho distinción entre las personas. Para Él son todos iguales y somos todos iguales. Pero cada uno puede experimentar y sentirse diferente. Y todo va a depender de qué es lo que guardemos dentro de nuestro corazón. Y yo estoy seguro que este hombre, este discípulo, se describe así porque él se sentía muy amado por Dios, que él se sentía muy, muy apreciado por Dios. Y el sentirse así, hermanos, nos hace acercarnos y aproximarnos a Dios de una manera diferente. Juan fue el que estuvo recostado en su pecho porque él se sentía amado. Yo te aseguro que no era que Dios, el Señor Jesucristo, lo agarrara, lo llevara donde él estaba y lo recostara en su pecho. No, Juan llegaba y se recostaba en su pecho, de la misma manera que lo pudo haber hecho Pedro, que lo pudo haber hecho Tomás, que lo pudo haber hecho Judas, que lo pudo haber hecho Marcos, que lo pudo haber hecho Mateo. Pero el único que se atrevía a hacerlo era Juan. Porque él se sentía, porque él pudo descubrir esto, sentirse amado por Dios. Él era el que estaba ahí, pero todos los demás se habían retirado. Y aún se describe que había personas que estaban a lo lejos. Y esto es estar en ese momento, un momento difícil, crucial. Es difícil, es soledad. Y cuando el Señor Jesucristo caminaba, predicaba, anunciaba la salvación, anunciaba el reino, muchos no lo entendían. Y cuando no se entiende lo que se está tratando de decirle a la gente, hay soledad también. Estando ahí los discípulos, lejos de su maestro, vino a mi mente este pasaje de Isaías capítulo 53 verso 3, que dice que escondimos de él el rostro. Se escondió de él el rostro. Muchos de sus discípulos escondieron de él el rostro. Se escondieron, no voltearon a verlo a la cruz. Hoy mucha gente reclama, grita, ¿dónde está Dios? Muchos de los que estuvieron ahí en la cruz, al pie de la cruz, fueron personas que estuvieron donde Él anunció el Evangelio, donde Él anunció el reino de los cielos, donde Él predicó, donde Él hizo sanidades, donde Él hizo milagros, donde Él liberó personas, donde Él hizo multiplicación de panes y peces y fueron alimentados por esos milagros. Muchos de los que estaban ahí al pie de la cruz fueron personas que fueron testigas del poder glorioso del Señor Jesucristo, pero aún así había dureza en su corazón. Aún así había personas que meneaban su cabeza injuriando al Señor Jesucristo y diciéndole, pues no decías que eras Dios, pues no salvabas a otros, desciende, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Muchos lo hicieron. La dureza del corazón, muchos llevaron
un juicio en contra del Señor. Y hoy en este tiempo, en nuestros tiempos, sigue pasando lo mismo. Ya no se dice baja de la cruz, ya no se dice decía que era Dios, ya no se dice salvaba a otros, que descienda de la cruz, ya no se dice eso, pero ahora se dice ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué pasa tanta maldad? Hoy se dice, si Dios nos ama, ¿por qué permite que esté pasando todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de los problemas? ¿Dónde está Dios en medio de las crisis? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad? Hoy se dice eso. Y el lugar de Dios es el mismo lugar que ocupaba aquel día que estaba en la cruz. Hoy ya no está el Señor en la cruz. Él ya no está en la cruz, ya no está crucificado, ni tampoco está muerto. Él está resucitado, pero está en la misma posición que estuvo aquel día, frente a aquellas personas que lo estaban injuriando, aquellas personas que habían visto los milagros, aquellas personas que habían sido alimentadas por los milagros del Señor, aquellas personas que quizás dentro de sus hogares, dentro de sus tierras, el Señor había hecho un milagro, el Señor había anunciado el reino de los cielos. Estaba frente a ellos, fuera de su vida, fuera de su corazón, porque ellos no creían, porque ellos tenían dureza en su corazón. Y hoy el Señor Jesucristo está así. Ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, porque Él ha resucitado, pero sigue estando frente a la humanidad. En unos está en nuestro corazón, en unos ha resucitado, en unos nos ha dado vida, en unos nos ha dado una nueva oportunidad, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. En unos nos ha dado esa oportunidad de ser salvos, pero en otros sigue estando de frente a ellos, fuera de su corazón, porque ellos no le han dejado entrar. Hoy en el mundo entero, este día se está celebrando la crucifixión del Señor Jesús. Y muchos están haciendo representaciones de ellos. Muchos quisieran, quizás por la cuarentena que se está viviendo, limitadamente lo están haciendo, pero tratan de representar lo que el Señor hizo. Muchos de los que tratan de representar, o en otros tiempos trataban de representar lo que el Señor Jesús había hecho, después de estar ahí en una representación, después de estar ahí viendo una película de la crucifixión del Señor Jesús, salidos de ese lugar, iban y tomaban botellas de vino, botellas de alcohol, y volvían a blasfemar el nombre, a lastimar el nombre del Señor Jesús. Hoy, por lo que estamos viviendo, quizás mucha gente no pueda hacer eso, no pueda recordarlo, pero hoy el Señor Jesucristo le está dando nuevamente una oportunidad al mundo. El Señor Jesucristo le está entregando una oportunidad nueva a toda la humanidad. Hay 3 cosas que no podemos recuperar nunca más en nuestra vida. Una palabra después de haberla hablado, una palabra después de haberla dicho, no la vamos a poder recuperar. El tiempo, cuando ya ha pasado, no lo podremos recuperar. La oportunidad, después de haberla perdido, no la podremos recuperar. Esos hombres que estuvieron al pie de la cruz, cuando el Señor Jesucristo dijo aquella 6ª palabra en la cruz, consumado es, y que después dijo, en tus manos entrego mi espíritu, en tus manos entrego mi espíritu. En ese momento la oportunidad se acabó, la puerta se cerró para ellos. Para aquel ladrón que estaba a su lado, uno de ellos lo reconoció, y para él la oportunidad fue preciosa y él la tomó, pero el otro desaprovechó la oportunidad. Fue a la muerte, murió. Aún ahí en la muerte levantó juicio en contra del Señor. Perdió la oportunidad de ser salvo. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ir a Él y recibirle como Señor de nuestra vida, de estar ahí
y tomar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y llevarlo dentro de nuestro corazón, vivirlo y recibir la salvación que Jesucristo nos ha dado. Esta expresión fue una expresión hermosa. Todo está cumplido, consumado es, lo que vine a hacer ya se hizo. Una expresión hermosa, consumado es, el trabajo está realizado, la salvación está ya sobre la humanidad. La pasión, la muerte del Señor Jesucristo, mi querido hermano, mi querido amigo, es un don de amor. Es un don de amor que salva, es un regalo que salva, que te restaura. Según el escritor de la carta del Evangelio de Juan, según San Juan, la cruz es la revelación del amor de Dios en el mundo. Dios se ha manifestado al mundo, se manifestó al mundo para que todo aquel que en Él creyera, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Solo Jesús puede llevar la cruz, nadie más puede llevar la cruz. No la cruz en la cual fue crucificado, sino la cruz que es llevar el pecado del mundo, llevar las culpas del mundo, llevar la maldición del mundo. Solo Cristo Jesús podía llevarla. El Señor Jesucristo hace una expresión de amor que ilumina la oscuridad de los corazones, rescatan de la esclavitud interna y lleva a las personas y lleva al creyente a orar según las fuerzas de este mismo amor. La pasión y la muerte del Señor Jesucristo tiene su gran fuerza en que esto es hecho voluntariamente. El Señor Jesucristo lo hizo voluntariamente, nadie le quitó la vida. El Señor Jesucristo, el día que fue arrestado, el Señor Jesucristo pudo haber salido huyendo, pudo haberse ido con sus discípulos. El día que estuvo frente a Pilato, el Señor pudo haber hecho algo para salir de ese lugar. El día que estaba al pie de la cruz, antes de ser crucificado, el Señor pudo haber mandado a llamar legiones de ángeles para que descendieran y lo defendieran, mas no lo hizo así. Fue voluntario. Fue de forma voluntaria. San Juan capítulo 10 verso 17 dice algo muy hermoso. San Juan 10 verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Para que las personas puedan tener vida y tengan vida en abundancia. El Señor Jesucristo hizo algo muy poderoso. Usted recuerda el día de ayer, les decía que el Señor reveló su divinidad frente a los soldados y les dijo: yo soy. Cuando fueron a apresarlo, les dijo: yo soy. Y cuando Él hace esta expresión divina, los soldados salen expulsados, caen al suelo del poder que se desprendió de esta declaración, porque era una declaración de divinidad. Si esto estaba sucediendo, hermano, los soldados no hubieran podido arrestar al Señor Jesucristo, no lo hubieran podido tomar. Tal poder salió de Él cuando Él declaró: yo soy. ¿Usted cree que se hubieran podido aproximar los soldados si Dios no hubiera querido, si el Señor Jesucristo no hubiera querido entregar su vida? Ellos no podían arrestar al Señor Jesús si Él mismo no se entrega libremente. Esta libertad aparece en la orden que Jesús le da a los que vienen a capturarlo, para que no le hagan daño a sus discípulos. Una vez más Jesús aparece como el pastor de las ovejas que da su vida por ellas. Vemos la misma libertad de Jesús frente al Sanedrín, reunido en la casa de aquel sacerdote,
delante del representante del más formidable poder humano de la época, el Imperio de Roma. Él da su vida, Él la pone, y esta es la parte más poderosa de la redención, que nadie le quitó la vida al Señor Jesús, sino que Él la puso por rescate a la humanidad. Él la puso por rescate a la humanidad, porque justo era que cada ser humano pagara por el pecado que ha cometido. Pues la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa dádiva es en Cristo Jesús, que Él dispuso su vida al morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ese acto de muerte del Señor Jesucristo, de la pasión del Señor Jesucristo, es la forma en que se declaró la realeza, el poderío, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Juan se describe paso a paso, se va estructurando el reinado, el trono de nuestro Señor Jesucristo. Se comienza con el reconocimiento del título a propósito de la pregunta de Pilatos, que si Él era el rey de los judíos, y el Señor Jesucristo le dice: tú lo has dicho. Luego Jesús, irónicamente, en forma de burla por los soldados, le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Enseguida Pilato presenta al pueblo al Señor Jesús ya con los vestidos, con los atavíos del rey, y les dice: aquí tienen al hombre. Ya llevaba la corona, ya llevaba un cetro en su mano, ya llevaba una vestidura que las personas que estaban ahí lo habían hecho en forma de burla y a manera de maltrato sobre él. Y de forma quizás hasta un tanto irónico de Pilato hacia el pueblo judío, Pilato le cede el trono al Señor Jesús. Juan 19, versículo 13 dice que mandó que le sacaran fuera al Señor Jesús y lo sentó en el tribunal. Después de esto se anuncia su constitución como rey a todas las naciones. San Juan 19, quiero que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 19, dice de la siguiente manera: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los que estaban ahí presentes se molestaron por lo que él estaba haciendo, pero no solamente lo estaba escribiendo. Quiero que entiendas bien lo que implicaba esto. Pilato se estaba escribiendo esta frase en el latín, que era la lengua política. Se escribió en griego, que era la lengua de la cultura, pero también se escribió en hebreo, lengua de la religión judía. Golpeó las tres áreas: política, cultural y religiosa. Esas tres áreas fueron golpeadas. Quizás Pilato no comprendió la implicación que esto tenía, pero algo estaba sucediendo. En los cielos algo se había planeado, en los cielos algo se había destinado para esto. Y él escribe quizás tratándose de burlar, pero un plan había detrás de todo esto. Se estaba proclamando al Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando muchos se enojaron, cuando muchos quisieron ir a pelear en contra de Pilato porque había escrito esto, Pilato dice algo. Versículo 22 del capítulo 19 de Juan dice: lo que he escrito, lo que escrito está, escrito está. Finalmente Jesucristo es entronizado en la cruz y es admirado en su realeza.
La contemplación de su costado atravesado por la lanza. Lucas 19, versículo 31 nos muestra este acto. Dice de la siguiente manera: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas de los primeros y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mira al que traspasaron. Esto sucedió para que se cumpliese lo que ya estaba escrito. Después de eso, a forma de cierre de la proclamación de la realeza del Señor, el Señor Jesucristo es puesto en su tálamo, en su habitación. Después de que el Señor Jesucristo es descolgado, el cuerpo del Señor es descolgado de la cruz, no había tumba donde ponerle. No había tumba preparada para él, pero llega un hombre y cede la tumba que él tenía. No era cualquier tumba, porque el hombre que estaba cediendo su tumba, esa tumba, era un hombre rico, era un hombre pudiente de la sociedad en ese tiempo. Y él cede la sepultura. Entonces era una sepultura de alguien, de una sepultura hermosa, era una sepultura, un sepulcro hermoso, en donde el cuerpo del Señor Jesucristo fue puesto y fue preparado con hierbas aromáticas, fue ungido. Esto fue la culminación de la proclamación del Señor Jesucristo como Rey. Ellos no lo entendían, no lo sabían, pero lo estaban haciendo paso a paso. Estaban cumpliendo el plan y el propósito y el proyecto de Dios, que Él fuera proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy muchos de nosotros, muchas personas están en este mundo sin entender las cosas que Dios quiere hacer, las cosas que Dios está llamando a hacer a la humanidad. Lo que está pasando alrededor es plan y proyecto del Señor Jesucristo, porque el Señor tiene amor por la humanidad y el Señor le está dando oportunidad a la humanidad de que se vuelva a Él. Dios nunca ha provocado el hambre. Dios nunca ha provocado las enfermedades. Dios nunca ha provocado la destrucción. Dios nunca ha provocado el daño. Dios nunca ha provocado la escasez. Pero el Señor Jesucristo ha aprovechado todo lo que el hombre, por su desobediencia, ha provocado. El Señor lo ha tomado, lo ha aprovechado para hacer cosas maravillosas, para llamarle, para decirle a la gente: te estoy esperando con los brazos abiertos, te estoy esperando. La cruz para los judíos fue la derrota del Señor Jesús. La cruz realmente se convirtió en lugar de la victoria para todo el mundo. Se convirtió en el lugar de la victoria del reino celestial, porque en ese momento el pecado fue aplastado. En ese momento la cabeza de Satanás fue aplastada. Y luego todavía faltaba el momento más glorioso de esto, la resurrección. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba no solamente había vencido el pecado, sino que estaba por anunciar la victoria sobre la muerte, para que la muerte no tuviera potestad sobre la humanidad, sino que toda persona que viniera a Él y que creyera en Él, aunque esté muerto, dice la Escritura, que si creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Esto es hermoso, esto es glorioso, hermano. Y es en esto que tú y yo tenemos que meditar el día de hoy. La cruz del Señor Jesucristo para muchos es dolor,
Y dijo un hombre hace poco que se atrevió a salir al balcón a decir que él perdonaba los pecados de todo el mundo, que salió al balcón y dijo que perdonaba a todo el mundo, perdonaba sus pecados. Solamente Dios puede perdonar, no hay ningún hombre que pueda perdonar, solamente Dios es el que perdona. Y este mismo hombre hizo una declaración inverosímil, una declaración que hizo una blasfemia en contra del Señor. Dijo que la cruz fue la derrota más grande de Cristo, el fracaso más grande de Cristo. Y este mismo hombre fue el que se atrevió a salir un día y decir que él perdonaba a todo el mundo. Solamente Dios puede perdonar. La cruz no fue ninguna derrota, la cruz no fue ningún fracaso del Señor Jesucristo. La cruz fue la victoria más grande que se ha obtenido para la humanidad, porque es salvación del alma. Este hombre que se atrevió a decir que la cruz fue el fracaso más grande de Cristo y que se atrevió a salir a perdonar al mundo, al balcón, a decir que perdonaba al mundo entero, que esto estaba sucediendo porque él no había perdonado, no les había dado el perdón al mundo. Este hombre se dice ser el vicario de Cristo, el representante de Cristo en este mundo. Qué triste que quien se llame a sí mismo representante de Cristo en este mundo diga que la cruz ha sido un fracaso, que la cruz fue el fracaso, que fue la derrota más grande de Cristo, el fracaso más grande de Cristo. Y que diga que Él, todo lo que está pasando es porque en Él no ha salido a perdonar al mundo entero. El único que puede perdonar es Dios. El único que puede perdonar es el Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querido amigo, recuerda, Dios te está dando una oportunidad. Hoy tú puedes pasear, este día tú puedes planear muchas cosas, divertirte con tu familia, jugar, hacer alguna comida, pero lo más hermoso que puedes planear es pasar un momento a solas con el Señor Jesucristo, pedirle perdón y decirle al Señor Jesucristo: acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, que entre todas las cosas que tengas que hacer el día de hoy, tomes un tiempo para ir a la presencia del Señor. Tomes un momento para ir a las plantas del Maestro y decirle al Señor Jesucristo cuánto lo amas, cuánto te duele haberle fallado, cuánto te duele haber pecado. Y que podamos ir el día de hoy delante del Señor Jesucristo y decirle al Señor: perdóname, perdóname por todas las veces que he fallado, perdóname por los pecados que he cometido. Señor, quiero vivir para ti, eternamente para ti, Señor Jesucristo. Mi querido hermano, mi querido amigo, mi deseo es que Dios te bendiga, Dios te guarde desde ahora y para siempre.